Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más, muchísimas gracias por vernos. Recuerden compartir y darle me gusta a este video. Estamos tristes, Colombia llora la muerte de Miguel Uribe. Aquí en los Estados Unidos es devastador el sentimiento de tristeza, de familia y paisanos colombianos que viven el día a día a través de la radio y la televisión, que tratan de seguir la actualidad política de nuestro país. Con todos los defectos, siempre se mantiene pendiente de lo que ocurre en el pueblo, como le decimos los colombianos a Colombia. Pues los Estados Unidos, bastante sentidos también con la noticia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió justicia tras conocerse la muerte del candidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay. El político norteamericano dice que Estados Unidos se solidariza con su familia, el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en la exigencia de justicia para los responsables. El senador de la República y precandidato presidencial murió en la madrugada de este lunes de hoy, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe, escribe el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables, anota el secretario estadounidense. Por su parte, el secretario adjunto del Departamento de Estado, Christopher Landau, expresó, al igual que muchos otros en los Estados Unidos, que se preocupan profundamente por Colombia. Envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano y hago un llamado a las autoridades colombianas para una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Escribe en inglés: "Just learned that after struggling for life for more than 2 months after being grievously wounded at the campaign rally, Colombian opposition Senator Miguel Uribe has succumbed to his injuries. Like many others in the United States who care deeply about Colombia, I send condolences to his family and the Colombian people and call upon the Colombian authorities for a swift and transparent resolution of this political assassination. May God rest the soul of this brave man." Traducido, acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de 2 meses, tras ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador opositor colombiano Miguel Uribe ha fallecido a causa de sus heridas. Al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse en paz a este valiente hombre. Y el mensaje de la esposa de Miguel Uribe no puede ser más conmovedor. María Claudia Tarazona escribe: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor. Gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos". Realmente impresionante el mensaje de la esposa de Miguel Uribe, que aparece en una fotografía en Twitter. Y vamos a contarles la vida de Miguel Uribe,
que ¿quién era Miguel Uribe? ¿Cuál es la descripción que hemos escogido hoy? Es esta de la silla vacía que escribe el periodista Edison Henao, quien escribe libremente, y voy a comenzar a abrir con comillas hasta el punto final, para que ustedes, quienes conocen a Miguel Uribe, pues tengan otra certeza más, o de pronto otro punto de vista más de lo que pensaba este periodista, y a quienes no, pues sepan más o menos el talante de este político joven que revolucionó a Colombia, porque las ideas de Miguel Uribe, las que más recuerdo, eran seguridad. Al presidente Petro no le gustaba eso. Alguna vez dijo que él era el nieto de un matón prácticamente, que había sido el presidente Turbay Ayala en el siglo XX, que tuvo un estatuto de seguridad para empezar a pelear contra las guerrillas. Y como Petro es un guerrillero, es un subversivo, nunca ha dejado de serlo, lo sigue demostrando y a través del caos está produciendo esto que estamos viendo, pues no era para nada simpatizante de Miguel Uribe. Y porque Miguel Uribe también entendió, como su abuelo, que Colombia sin seguridad no es posible. Hasta escuchamos a Miguel Uribe hablar de que él estaba de acuerdo con que los colombianos tuvieran el libre porte de armas, algo que existe aquí en los Estados Unidos. Aquí cualquiera persona, mujer, hombre, hay un límite de edad que cualquiera puede tener un arma, puede defenderse, nadie puede entrar a la propiedad de una persona aquí en Estados Unidos. Eso tiene ciertos problemas, pero de verdad que garantiza en mucha parte la vida de las personas comunes y corrientes, porque los violentos lo piensan dos veces al entrar a una casa, ya que puede haber alguien armado, y si pasa algo durante un atraco, un asalto a una casa, las autoridades le dan la razón a la persona que está defendiendo su propiedad. Pues esto le simpatizaba mucho a Miguel Uribe, que los colombianos de bien tuvieran la oportunidad de tener armas y defenderse. Es que en Colombia es inviable como está. Llegan 3 guerrilleros, terroristas o bandoleros en los pueblos, y a una persona que tenga una tienda, una ferretería, que venda pollo asado en una esquina, o simplemente que tenga un puesto en la calle vendiendo perros calientes, le dicen, bueno, a partir de hoy, cada viernes voy a recoger acá una cuota y usted tiene que pagármela, y si no, pues yo lo puedo matar con mi arma. Y los colombianos no pueden hacer nada. Y Colombia es un país muy complicado, casi que es tan complicado como los Balcanes europeos. La misma geografía colombiana lo hace imposible de controlar, hasta por una gran fuerza militar, aunque el presidente Álvaro Uribe casi lo consigue, a pesar de que tanta gente no lo quiera, pues sí, el presidente Uribe le garantizó mucha seguridad a Colombia en su época. Lo de su proceso judicial es otro cuento, pero la realidad es que Colombia logró un avance impresionante en desarrollo durante la época del presidente Álvaro Uribe Vélez, que está preso en su finca de Antioquia en este momento. Y bueno, Miguel Uribe simpatizaba con el uso personal de armas y también con la decisión total de acabar con esta sinvergüencería de las guerrillas que quieren diálogos de paz con un presidente alcahueta como es Petro, y mientras tanto se arma hasta los dientes y se posesionan más y más y más y más. Y el objetivo, el cual es llegar hasta pensar, como dicen analistas antioqueños, que debido al caos y a la falta de control y a la muerte de Miguel Uribe
y al ataque guerrillero y a todas estas causas, pues que no hay garantías para hacer las elecciones. Y entonces Gustavo Petro podría decir que constitucionalmente podría quedarse en el poder porque hay un caos y no hay garantías para las elecciones. Eso es lo que dicen los teóricos. Pero bien, tenemos este punto de vista de la silla vacía acerca de quién era Miguel Uribe. Miguel Uribe era el típico delfín político que medio país miraba con recelo por haber nacido donde nació, dice La silla vacía en este artículo de Edison Henao. Tenía abolengo por punta y punta, de familia empresarial y política por el lado del papá, y de herencia aún más política por el lado de la mamá. Pero no solo era hijo del privilegio bogotano. También fue el protagonista de un arco paradójico. Buscaba ser presidente de Colombia como su abuelo, pero una violencia reciclada que cuando niño le arrebató a su mamá, volvió con furia del pasado y no solo lo sacó de la contienda política, sino que le costó la vida. Este capítulo de la vida del senador y precandidato era conocido por una parte de los colombianos. Pero detrás de esa experiencia definitiva, hay más que un delfín herido. Miguel ha sabido cargar con su mochila de privilegios y dolor, haciéndose a un camino propio. Lo ha hecho como un niño genio en cuerpo grande, que brilla y arrastra burlas por donde pasa, en parte por una autenticidad desbordada que lo hace caricaturesco. Desde el Consejo hasta el Congreso, como un férreo opositor a Gustavo Petro, y desde Los Nogales hasta Harvard, donde el expresidente Álvaro Uribe lo cantó hace un año como su preferido para 2026, según revela este perfil de La silla vacía. Miguel, de 39 años, era hasta ahora la carta de parte de la derecha para las próximas elecciones. Y en particular de Uribe, que desde chiquito le sigue los pasos como un cazatalentos que persigue a su relevo. Uribe algo vio. Es un niño genio, dice una fuente del equipo del senador, que por seguridad pide la reserva. Esa genialidad le permitió ganar espacio en el centro democrático y le costó al tiempo el ostracismo de sus compañeros. Afuera, impulsado por una precampaña millonaria que él dice financiar con su familia, también golpeó la mesa, pese a que aún no despega en las encuestas. Con ese estilo intrépido, propio de la juventud, el político más amante al ajedrez que a la política se jugaba una partida clave en su ya temprana carrera. Ahora, en un estado de salud extremadamente delicado, se juega la vida en la Fundación Santa Fe. Y su evolución tiene al país en vilo, entre la vida y la muerte, por un impacto de bala en la cabeza. Esto es pasado, pero comenta La silla vacía. El futuro de Miguel estaría entre el de un mártir para el uribismo o el milagro de alguien que tendría un poder enorme para señalar a un ungido o convertirse en presidente de Colombia. Un niño bien de presidente. Tan jovencito, dijo una mujer, tras saludar a Miguel Uribe hace 8 días en el occidente de Bogotá. El episodio fue horas antes del atentado que lo tiene luchando por su vida en un negocio en Fontibón. Él sonrió luego de agacharse para saludarla y siguió estrechando manos. Está acostumbrado a que esa cara de niño en cuerpo de grande le cueste burlas de las bodegas en redes, pero también cumplidos. Esa juventud es en parte la explicación de su precandidatura. Con su primer periodo en el Senado, Miguel creyó estar listo para ser un presidenciable, y no uno cualquiera, sino el que retomaría la bandera de la seguridad democrática que ondeó Uribe en los 2000, tras el horror por la violencia del narcotráfico y fortalecimiento de la guerrilla. Es su estribillo de campaña. Con Uribe vuelve la seguridad, y su muletilla en los debates: sin seguridad no hay nada. Pero aspiraba a más.
Quería darle la estocada final al experimento de relevo generacional del uribismo, del que hace parte desde que llegó al Senado. Sus tesis de precandidato han sido las mismas que el Centro Democrático ha profesado por años, pero en una voz más fresca y técnica. Seguridad sí, pero también inversión, política social, Estado pequeño y tecnología para el crecimiento exponencial. Esta pata es parte de su cosecha. Ha sido el más obsesionado entre los precandidatos de su partido por los temas económicos. Esa obsesión mostró rápido los puntos ciegos de un niño bien. Cuando la precampaña apenas cuajaba, se grabó un video en el que invitaba al país a trabajar más. La pieza de propaganda idealizaba las madrugadas que se pegan a diario buena parte de los colombianos para llegar a su trabajo. Él, con la casa de Nariño de fondo y un tono de voz algo impostado, decía: el país salió adelante madrugando, vamos a trabajar, trabajar y trabajar. Le llovieron críticas. En su oposición a las tributarias de Petro, ya había patinado por el mismo lado en una entrevista con la silla vacía. A quien va a golpear más duro es a la clase media y media alta, esas personas que ganan entre 25 y 60 millones de pesos al mes. Le preguntó el periodista que lo entrevistaba, con los ojos medio desorbitados por el exabrupto. Miguel trató de enmendar, pero se hizo un 8. En otra parte de la biografía que cuenta La silla vacía, otro título dice Delfín maldito, lo titula el autor. Pachón. Con el desparpajo que otras fuentes niegan por el momento delicado de salud que vive el senador, también pega en la entraña en su vida. Habla de su origen y por ahí derecho del pecado original del que ha tenido que sacudirse desde que incursionó en política. Cuenta que en los Andes, donde hizo la maestría, lo juzgaban por su ambición. Miguel tiene el estigma de ser un politiquero por su abuelo. ¿Pero qué tiene que ver el abuelo? Pues nada, dice Pachón. Es un personaje de la política. Lo veían como un delfín maldito, un clientelista por herencia, cuando era una víctima a la que le habían matado a la mamá. Corría agosto de 1990. Miguel, nieto de presidente e hijo de periodista, no imaginaba la herida que le abriría la vida con apenas 5 años. Para la época su mamá era una reconocida presentadora y editora política. Miguel recuerda el día en el que despidió con un abrazo porque viajaba a entrevistarse con un líder guerrillero, pero también recuerda que nunca regresó. Desde que estaba en la universidad, Miguel soñaba con la alcaldía de Bogotá. Pero primero había que pasar por el consejo. De esa forma, saltó de las reuniones políticas e intelectuales que como universitario organizaba en casa de su papá en Chapinero, a lanzarse al consejo. Lo hizo por el Partido Liberal, 2012, el mismo año en que Petro llegó a la alcaldía, y allí, a sus 25 años, descrestó. Camilo Rojas, asesor de campañas políticas e íntimo de la familia, lo recuerda. Miguel no quería ejercer como abogado, lo suyo era la política y por eso entró al consejo. Allí se volvió el gran opositor de Petro. La fuente de su equipo, ahí está la clave, amigos. Mire desde cuándo estaba Miguel Turbay sospechando de lo que Petro era capaz. Lo suyo era la política y por eso entró al consejo. Allí se volvió el gran opositor de Petro. La fuente de su equipo, que lo conoce desde entonces, también agrega, fue el ponente del plan de ordenamiento territorial de Petro y construyó una ponencia juiciosa con la que lo derrotó, aún siendo minoría. Pero el niño revelación de la política bogotana no solo estudiaba a Petro en el consejo. Sus tesis de maestría exploraba los puntos flacos del programa 40x40 con el que el alcalde extendió entonces la jornada escolar. Era un programa con muchos problemas de sobrecostos, recuerda Pachón. Eso le daba mucha rabia a Miguel. Decía que Petro era mal administrador, irresponsable, que gastaba mucho. Para tener el chance de cambiarle el rumbo a Bogotá, se montó en la campaña de Rafael Pardo en 2015. Enrique Peñalosa le sacó más de 100.000 votos,
pero eso no enredó su llegada al Palacio de Liébano. La intensidad y genialidad que mostró en el Consejo le sirvieron para que lo llamara como su segundo al mando, en la Secretaría de Gobierno, primer cargo bien importante que ocupó Miguel Turbay. Y ahí, el hasta entonces liberal se convirtió en más peñalosista que Peñalosa. Le dije, hágale. Peñalosa sabía de su capacidad de trabajo, parecía un loco. Cuando Miguel llegó a su nueva oficina, la encontró como un chiquero y algo similar pensó de la ciudad que recibió. Por eso se propuso hacer lo que Petro no había hecho, además de desarrancar lo que había enredado. Entre otras cosas, el metro elevado. Era la oportunidad para hacer de más, siempre con la alcaldía en mente. Era un fiel representante de las ideas de Peñalosa, lo defendía a capa y espada, dice sobre su gestión Cinia Navarro, entonces en la oposición y hoy en el pacto histórico. Tenía la mezcla de un técnico y de un político muy sagaz por su edad, todas las bancadas lo respetaban, incluso nosotros. Su juventud lo hacía ver un poco acartonado y eso le ayudaba a moverse bien en el Consejo. Más adelante, continúa. Miguel volvió a la calle en 2019 para buscar la alcaldía con la que había soñado, pero el matrimonio con María Claudia no vino con votos debajo del brazo. Había brillado precozmente en el Consejo y como secretario de Gobierno a cargo de alcaldías distritales y comisarías, pero aún estaba chiquito para ser alcalde de la gran ciudad. Tuvo que montar un movimiento independiente y recoger firmas para demostrar su viabilidad. Hasta acudió a exfuncionarios suyos para armar la campaña, lo que le costó críticas. Luego, más adelante, la exposición que hacen sobre Miguel Uribe Turbay añade, también le valían huevo las normas no escritas de la política. Con su llegada al primer renglón de la lista al Senado en 2022, ya había abierto una herida de honor en el partido. En el uribismo era Vox Populi que por esa posición estaba haciendo fila la senadora María Fernanda Cabal, compañera suya en la puja para recibir la bendición de Uribe de cara al 26. Pero Miguel no solo se propuso ser el senador más votado, sino ganar espacio. Una vez en el Congreso, frente a sus copartidarios, algunos fundadores del partido. Porque es reambicioso, dice Pachón sobre sus virtudes, pero aplica también para el jugoso plato de los errores. Le gusta llegar primero, en política hay que respetar lealtades y turnos, pero él es un rebelde en eso, un atravesado de frente, in your face, se dice en inglés. Ese estilo lo tensionó recientemente con los precandidatos de su partido, quienes lo señalaron de político tradicional, de gastar de más y de incitar revueltas por interpuesta persona para presionar la elección de fecha y mecanismo para sacar candidato. Solo se trata de una campaña muy organizada, porque él en eso es en exceso racional, nada más, justifica la fuente de su equipo. Pero ese estilo intrépido también gustaba y le trajo adeptos. No sé si es por la juventud o por su profundidad en los temas económicos. Titubea en principio el representante Óscar Pérez, quien estaba montando en su precandidatura sobre su táctica para ganar espacio, pero luego afirma, es intrépido y no le da pena llamar a nadie, se abraza con el que sea, eso va pegando. Tanto había pegado que el Cacao Paisa y el presidente del grupo Corbeta, Manuel Santiago Mejía, estaba jugado por su candidatura. En reuniones privadas, según una fuente cercana al empresario que pide la reserva, decía que una cosa era ahora, que marcaba poco en las encuestas, a cuando Uribe lo cogiera de la mano como duque. Tanto había pegado que el Cacao Paisa y el presidente del grupo Corbeta, Manuel Santiago Mejía, estaba jugado por su candidatura. Dice este comentario que repetimos. Eso no alcanzó a ocurrir, pero Uribe había puesto los ojos sobre Miguel desde hace años. En 2014 le propuso participar en la lista del Centro Democrático al Congreso y él prefirió quedarse en el Consejo. Además, la cercanía también venía por la vena familiar, esa que Miguel ha matizado en sus entrevistas. Uribe fue director de la aeronáutica con Turbay y muy amigo de Diana, recuerda Rojas. Vio en él a un chino joven,
con un discurso claro contra Petro, una derecha urbana, con técnica económica, menos rural, y encima con su mismo apellido, el heredero perfecto. Su perfil de niño genio, que de hecho había tocado con la banda marcial de su colegio durante su posesión en 2002, encajaba a la medida con la figura de Uribe y con el discurso de la seguridad democrática. Como el expresidente, Miguel ha sido víctima de la guerra y primero manzanillo antes que uribista. Y aunque hasta ahora el expresidente había posado de democrático frente a la baraja de su partido, en Boston, por donde pasó Miguel, ya lo había cantado como su preferido. Presidente, ¿por quién hay que votar en el 26? Le preguntó Miguel Samper el año pasado, cuando la precampaña ya se agitaba en una charla privada con estudiantes colombianos en Harvard. El próximo presidente de Colombia se llama Miguel Uribe, respondió el expresidente, según recuerda Samper, quien moderó el espacio. Entonces, Vicky Dávila aún no era candidata y Miguel no estaba recluido con pronóstico neurológico reservado en un hospital. Así, amigos, este perfil de Edison Henao, periodista y politólogo de información que trabajó en El Colombiano de Medellín, cierra un pedacito de lo que fue la vida de Miguel Uribe, senador, político joven. Era un ser avanzado para su edad, como los hay muchos en Colombia, que debe ser, en lugar de criticado, admirado. Los superdotados, la gente que tiene unos puntos de más en el colegio, en las universidades. No importa la edad que tengan. Hay unos médicos extraordinarios colombianos aquí en los Estados Unidos con muy poquita edad. En todas las ramas de las ciencias, del espacio, de la aeronáutica, también colombianos. Miguel Uribe Turbay era un destacado estudioso, político y con toda su fuerza, con todas las estrategias que pueden ser bien vistas o no, era el favorito o uno de los favoritos para estar en la carrera presidencial de 2026. Colombia llora esta noticia y nosotros desde aquí, en este espacio de noticias, también expresamos nuestro inmenso pesar a la familia y a Colombia entera por esta pérdida. Amigos, gracias. Como siempre, compartan, suscríbanse y denle me gusta a este video. Seguimos.